estaba en el PRI de Salinas, el PRI que le hizo el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas. López Obrador se lanza y se sale más bien del PRI, tengo entendido, porque no le dieron la candidatura a gobernador por el PRI, ¿cierto? Andrés Manuel no proviene de la izquierda, de lo que fueron aquellas batallas que dimos desde la oposición, sino hasta después de 1988. Pero si no ha sido quizá porque no le dieron la candidatura del PRI a la gubernatura, fue que López Obrador podría haber seguido en el PRI tal vez, ¿no? Esa es la historia real. Cuando yo conozco entonces a López Obrador, ya lo conozco estando nosotros en el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando él contiende como candidato nuestro a la gubernatura de Tabasco después de haber roto con el PRI, claramente le hacen fraude, hay que reconocerlo. En aquel entonces Tabasco, incluso cuando él llega a la jefatura de gobierno como candidato, en realidad él no cumplía los requisitos legales y constitucionales. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento se da el rompimiento? ¿En qué momento ya es insostenible esos matices autoritarios que me está usted comentando y esa manera de ser del personaje? En el 2006, pues empezó a ver el distanciamiento, y después de su comportamiento en el 2012, que fue la última vez que fuimos con él en coalición, dijimos, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Qué ha pasado? En aquellas marchas todos íbamos, y quiero incluirme, por nuestro propio pie. ¿Qué ha pasado en las dos últimas concentraciones de López Obrador? Que han sido acarreados, ¿ha disminuido el liderazgo de López Obrador? ¿Está decayendo o qué pasa? En aquellas movilizaciones de lucha postelectoral en el 2006, la gente llegaba por su propia cuenta, no había que andarla acarreando, ni pagándole nada, ni amenazándola con retirarle ningún apoyo de ningún tipo. Pero Jesús Zambrano, que tiene callo y que tiene colmillo en estos avatares de la política, vio venir a este López Obrador que tenemos hoy en Palacio Nacional. Se ha convertido exactamente en lo contrario, en un jefe de pandilla, en la cabeza de una delincuencia electoral que utiliza fondos, recursos públicos y programas sociales con fines electorales al margen de la ley y de la Constitución. ¿Qué pasó con el PRD? ¿Qué pasa con un partido que estuvo en 2 ocasiones a punto de llegar a la presidencia de la República? ¿Fue AMLO el culpable de la debacle? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y esta es la Revolución del Debate. En la llaga. Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio incisivo, libre y plural. Y para eso necesito el apoyo de todos ustedes compartiendo esta información de primera mano. Usted sabe que aquí tenemos solo a los protagonistas de la vida pública de México, así que compartir esta información es muy importante para nosotros y para la sociedad. Hablando de estos actores importantes, hoy vamos a charlar con un hombre que tiene una larguísima y amplísima trayectoria en la vida pública de México y no necesita mayor presentación. Es Jesús Zambrano Grijalva. Él es pues un miembro destacadísimo, fundador del PRD, un político y matemático mexicano. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Toño, mucho gusto saludarte y a tus órdenes como siempre. Jesús Zambrano, usted, un hombre con esta trayectoria, un hombre que sin ser peyorativo, ya no se cuece al primer hervor en las cuestiones de la política. Empezó usted muy joven y quiero pensar que en aquellos tiempos usted conoció al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero saber, para entender lo que ha pasado con el personaje y para entender el momento que estamos viviendo, ¿cómo era López Obrador? ¿Cómo era ese Andrés Manuel que usted conoció siendo luchador social, siendo un hombre que yo me atrevo a decir muy distinto a lo que está ahora en la presidencia?
Sí, para hacer una precisión antes de entrar directamente a tu pregunta expresa, Toño, te diré que Andrés Manuel no proviene de la izquierda, de lo que fueron aquellas batallas que dimos desde la oposición, sino hasta después de 1988, todavía cuando Cárdenas fue candidato a la presidencia de la República por un conjunto de partidos, una amplia alianza que se le denominó Frente Democrático Nacional, a la que el antecedente del PRD, que fue el PMS, el Partido Mexicano Socialista, se incorporó a esa alianza. López Obrador se incorporaría ya prácticamente en los momentos en los que formalmente se funda el PRD en 1989. Nosotros, yo en lo personal, como tú bien lo decías, vengo de una izquierda que se forjó en luchas sociales desde finales de los años 60 del siglo pasado y principios de esta, pasando por la guerrilla y la cárcel por motivos políticos, y luego ya después pues confluimos efectivamente en la formación del PRD como sumatoria de una cantidad importante de fuerzas de izquierda, de movimientos sociales y desde luego lo que significó la lucha cívico-político-electoral que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y 1989. Para entender lo que me está diciendo, a diferencia de usted, que viene de la izquierda desde aquellos momentos álgidos que nos ha narrado brevemente, López Obrador eh, se lanza y se sale más bien del PRI, tengo entendido, porque no le dieron la candidatura a gobernador por el PRI, ¿cierto? Así es, en Tabasco, en 1989, y fue ahí cuando él rompe y lo hacemos candidato de lo que sería luego el naciente PRD. Entonces, pero él estaba, incluso cuando Cárdenas fue candidato a la presidencia de la República, lo preciso, lo subrayo, López Obrador estaba en el PRI de Salinas, el PRI que le hizo el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Eso no hay que perderlo de vista. Jesús, entiendo con esto que si no ha sido quizá, y estamos especulando un poco, pero si no ha sido quizá porque no le dieron la candidatura del PRI a la gubernatura, fue que López Obrador podría haber seguido en el PRI tal vez, ¿no? Pues es altamente probable que así hubiera sucedido. Eran las reglas que los priistas tenían en aquel entonces, a diferencia de Cuauhtémoc Cárdenas, que Cuauhtémoc planteó un método democrático en el interior del PRI para seleccionar la candidatura presidencial para contender en 1988 y que encabezó una tendencia democrática dentro del PRI y que cuando vio que eso no iba a desembocar en un puerto que asegurara que se abriera la posibilidad de un movimiento democrático, Cárdenas junto con Porfirio Muñoz Ledo y otros rompen en el PRI, no porque no les hubieran dado la candidatura ni nada por el estilo. Después de que ellos rompen es cuando se nombra el candidato del PRI para las elecciones de 1988. Así fue, esa es la historia real. Cuando yo conozco entonces a López Obrador, ya lo conozco estando nosotros en el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, él venía con un aura de luchador social, ciertamente, de allá de Tabasco, sobre todo porque cuando él contiende como candidato nuestro a la gubernatura de Tabasco, después de haber roto con el PRI, y que claramente le hacen fraude, hay que reconocerlo, en aquel entonces en Tabasco encabeza una movilización muy importante de Tabasco hacia la Ciudad de México, y ahí fue cuando
confluimos todavía más, que sumamos esfuerzos para sumarnos a esa lucha y defender el triunfo que se había obtenido. Luego después él llegaría con el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia nacional del PRD. Fue cuando López Obrador empezó también a revelarse como alguien que no aceptaba que hubiera discusión en la dirección del partido. Él quería que se hiciera lo que él decía, de lo que él determinaba, lo que él consideraba que debiera resolverse. Incluso cuando él, en el año 2000, llega a la jefatura de gobierno como candidato, en realidad él no cumplía los requisitos legales y constitucionales para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros lo acompañamos en su lucha por ser candidato. Ya como jefe de gobierno es cuando él potencia lo que significaría para él una plataforma para ir a buscar la presidencia de la República. Siempre lo tuvo, desde luego, como algo a lograr, como una obsesión, pero desde allí, desde la presidencia de la República, digo, desde la jefatura de gobierno, empezó a revelarse lo que estamos viendo actualmente. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento se da el rompimiento? ¿En qué momento ya es insostenible esos matices autoritarios que me está usted comentando y esa manera de ser del personaje? ¿En qué momento? Empezó a haber un distanciamiento, Toño, con López Obrador por parte del PRD o mutuamente, pues, cuando él, siendo jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, empezó a tomar una serie de decisiones de abierta confrontación con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con sectores empresariales. Cuando se viene una ola de crecimiento delictivo en la ciudad y lleva a que salen a la calle en una manifestación un fin de semana en el Paseo de la Reforma, una multitud de personas vestidas de blanco que demandaban seguridad y que se calcula que habrían andado por ahí entre las 800,000 o hasta 1,000,000 de personas. Y ahí López Obrador dijo, no, 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 esos son los que están queriendo detener el progreso, lo que estamos haciendo, las transformaciones que estamos haciendo en la ciudad. Empieza a retar tanto a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a la que ahora claramente ha dicho que desprecia, que para él no vale nada, pues también reta claramente, todos los días lo hace. En aquel entonces, en sus mañaneras como jefe de gobierno de la ciudad, al entonces presidente de la República, Vicente Fox. Fox comete un error estratégico desde la perspectiva de lo que debía haber hecho el panismo, e impulsa lo que se conoció como el desafuero de meter a la cárcel a López Obrador porque no cumplió una resolución judicial y entonces el Poder Judicial sometido ahí a la presidencia, pues decide dictarle orden de aprehensión y López y Fox la impulsa, entonces pues, lo victimiza, lo hace un héroe de la lucha por la democracia y López Obrador se va al cielo. Después, cuando se vienen ya las campañas, cuando López Obrador, que estuvo apenas unos cuantos minutos detenido en la cárcel y que provocó además movilizaciones enormes, hay que reconocerlo, movimientos sociales de multitudes, de más de 1,000,000 de personas en más de una ocasión en la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado? En aquellas marchas todos íbamos, y quiero incluirme, por nuestro propio pie.
¿Qué ha pasado en las dos últimas concentraciones de López Obrador? Que han sido acarreados a discreción y a diestra y siniestra. ¿Ha Sí, disminuido el liderazgo de López Obrador? ¿Está indis- decayendo in- o qué pasa? indiscutiblemente, Toño, en aquellas movilizaciones de lucha postelectoral en el 2006, la gente llegaba por su propia cuenta, no había que andarla acarreando, ni pagándole nada, ni amenazándola con retirarle ningún apoyo de ningún tipo. Eh, y lo que vimos ahora, bueno, la diferencia de de la marcha del 13 de noviembre en Paseo de la Reforma y de muchas ciudades del país y de las concentraciones, especialmente la de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, el pasado 26 de febrero, que la gente llegó por su propia cuenta, centenares de miles de personas, que se calcula que anduvieron en los 600,000 en la primera marcha, de alrededor de 500,000 en la segunda concentración en el Zócalo de la ciudad, pero desbordado el Zócalo. Tú y yo efectivamente nos vimos ahí. Tuve suerte que nos saludáramos y platicáramos un rato en el Zócalo de la ciudad, pero pues eran ríos y ríos de gentes que nunca terminaron de llegar, el Zócalo desbordado. Ahora con López Obrador, pues ya todos los medios de comunicación, toda la gente se pudo dar cuenta de cómo le metieron centenares de millones de pesos los gobernadores y el propio gobierno federal de López Obrador para poder tratar de llenar el Zócalo. El ánimo, tú y yo lo vivimos ahí en el Zócalo el pasado 26 de febrero, es un ánimo de euforia, de gusto por estar allí reunidos por una causa que nunca había unificado de esta manera la sociedad, una causa que parece abstracta, la defensa del derecho a votar de manera libre, la defensa del INE y para exigirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derogue este bodrio de reformas electorales que si quedan en firme, las que impulsó López Obrador, nos van a llevar hacia una dictadura. Entonces la gente, caray, pues están en riesgo nuestras libertades políticas, nuestros derechos, nuestro derecho a votar libremente y a vivir en libertad. Bueno, pues salió la gente, ahora la de ellos la acarrearon hasta con amenazas a los beneficiarios de los programas sociales de retirarles esos apoyos por parte de los mal llamados servidores de la nación. Entonces, esa es la diferencia cualitativa. López Obrador, en síntesis, ha perdido capacidad de liderazgo, capacidad de convocatoria y, desde luego, en lugar de estarse afianzando como un presidente de todas y todos los mexicanos, de la unidad nacional, se ha convertido exactamente en lo contrario, en un jefe de pandilla, en la cabeza de una delincuencia electoral que utiliza fondos, recursos públicos y programas sociales con fines electorales al margen de la ley y de la Constitución y, desde luego, polarizando a la sociedad. Ya claramente, después de la marcha, López Obrador se asumió como él, los que salieron ayer, dijo el lunes en la mañana, son los conservadores, son los que no quieren el progreso de México, son los que quieren el regreso a los privilegios. Bueno, y entonces, y por eso vamos a salir el 18 de marzo para demostrar que somos más. Pues demostraron que no es cierto que sean más, son menos. Y ya vimos las condiciones en las cuales ellos lograron esa concentración. Jesús, vamos a regresar un poquito a la parte cronológica un poco que íbamos narrando. Evidentemente, López Obrador, yo no sé si se transformó. Yo lo conocí hace mucho tiempo, yo soy tabasqueño y aunque no lo parezca, desde hace mucho tiempo soy periodista y lo entrevisté incluso cuando no se podía, se me echó encima el gobierno de Roberto Madrazo. En fin, yo veía a un personaje distinto y distante a lo que soy. Yo veía a un líder verdaderamente importante, a un hombre carismático. Es más, tengo amigas que decían que lo veían guapo incluso.
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a López Obrador? Mucha gente dice fácilmente él se volvió loco, se le subió el poder, pero Jesús Zambrano, que tiene callo y que tiene colmillo en estos avatares de la política, ¿vio venir a este López Obrador que tenemos hoy en Palacio Nacional? Sí, sí lo vimos venir, Toño. Por eso en el 2006, pues empezó a ver el distanciamiento y después de su comportamiento en el 2012, que fue la última vez que fuimos con él en coalición, dijimos, aquí ya no hay nada que hacer. Con Andrés Manuel ya no hay camino conjunto a seguir. Él decidió además irse a legalizar Morena y en el 2018 definitivamente ya eran caminos absolutamente diferentes, antagónicos. Incluso mucha gente llegó a decirme todavía a principios de ese año en el que López Obrador ganó en el 2018, oye Zambrano, están cometiendo un error porque ahora que ustedes pueden ganar con López Obrador, alguien de izquierda, están tomando el camino equivocado, van con un candidato de la derecha, como lo fue Ricardo Anaya, como parte de la alianza que hicimos con el PAN y con MC, pero yo les decía, no, los que están equivocados están situándose del lado equivocado de la historia son ustedes, porque lo van a conocer muy pronto. Un día platicando ya en los primeros meses de gobierno de López Obrador con mi esposa al respecto de la personalidad de López Obrador, porque ella también lo trató mucho. Ella estuvo en la dirección nacional del PRD cuando López Obrador estuvo en la presidencia del partido y le renunció, porque dijo, es un individuo pragmático, misógino, yo no lo soporto, no aguanto, no soporta que se discuta algo diferente a lo que él piensa. Y me dijo, por eso digo que lo conocía desde antes muy bien, me dijo mi esposa, mira, Zambrano, eh, en realidad no es que haya habido una transformación de fondo, sino que ese carácter, esa personalidad autoritaria fue actuando conforme al poder del que podía disponer, válgase la expresión. Eh, Como jefe de gobierno no pudo hacer más cosas porque tenía el techo de la presidencia de la República, allí en palacios contiguos en el centro de la Ciudad de México, pero desde ahí nos llegó a decir más de una vez a quienes estuvimos con él en el gobierno, miren, de lo que se trata es de que lleguemos allí, y apuntaba con su dedo índice al Palacio Nacional, porque desde allí se decide todo, todo, entiéndanlo. Hoy, que ya tiene todo el poder a su disposición, así lo asume él, entonces está decidiendo todo, como lo sentenció en algún momento. Entonces, no es que la personalidad de López Obrador haya tenido un cambio radical. Ciertamente engañó a mucha gente porque se hizo aparecer como el gran luchador social, como el individuo que tenía todo a su alcance para lograr un cambio radical, profundo en la sociedad mexicana, pero en realidad lo que él en el fondo tenía en mente es ser él, el demostrar que él es el que manda, que él es el que tiene el poder y que él decide todo en el país. Así es como hay que ver a López Obrador en su personalidad más profunda. Y es lo que acabamos de ver el pasado 18 de marzo en el Zócalo de la ciudad, en su concentración, disque para conmemorar la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. No, digo, a ver, hasta todavía con la desfachatez, Lázaro Cárdenas se equivocó al nombrar como su sucesor a fulano de tal.
en lugar de haber nombrado a Sutano, aquí no nos vamos a equivocar. Es decir, él no se va a equivocar. Y hagan lo que hagan, los que están en la oposición no van a llegar al poder. La continuidad está asegurada. Textualmente, el lema de sufragio efectivo, no reelección, lo agarró, se limpió con él y lo tiró a la basura, así llanamente. Adiós elecciones libres y democráticas, adiós sufragio efectivo y adiós no reelección, porque yo voy a decidir quién se queda. Y además todavía les dice a sus seguidores, nada de zigzagueos, nada de titubeos. Ese es el contenido y el síndrome, claro, de un dictador. Y este cuestionamiento, antes de irnos, ¿qué pasó con el PRD? ¿Qué pasa con un partido que estuvo en 2 ocasiones a punto de llegar a la presidencia de la República? ¿Fue AMLO el culpable de la debacle? Yo creo que se conjugan varios factores, Toño. Uno, hay que reconocer por nosotros también, como nos lo ha reclamado, no poca gente en los últimos años, a pesar de que en 2012 ya no tenemos nada que ver con López Obrador, dicen, ustedes también son responsables de que este individuo hubiera llegado a la presidencia de la República, porque ustedes lo incubaron allí en el PRD y lo fortalecieron. Cuando López Obrador se va, y ahí nosotros cometimos un error de no haber sabido diferenciarnos en su momento claramente de esas actitudes y de esas pretensiones obradoristas. Y cuando López Obrador en el 2012 se va definitivamente del PRD, hay que decirlo, fracturó prácticamente por la columna vertebral al PRD, se fueron una cantidad muy grande de dirigentes nacionales y estatales, una parte muy grande del caudal electoral del PRD, cuando se dejó venir toda la crisis del gobierno peñista y López Obrador con su discurso populista y facilón de resolver los problemas en 24 horas, se ganó la confianza de la gente, pues entonces el PRD se fue más para abajo en las preferencias electorales y en las votaciones. Así me lo explico cómo se dieron las cosas. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos en un proceso claro de diferenciación de este individuo y de ese gobierno que no tiene nada que ver con una izquierda democrática, una izquierda socialdemócrata y de contenido social. Y estamos fortaleciéndonos, estamos levantándonos. Está llegando mucha gente, por cierto, al PRD que se había ido, que se habían alejado, que se habían congelado. Ahora con esto de la selección de la candidatura a la presidencia de la República, el PRD ha dicho, nosotros estamos con la sociedad civil que demanda un método democrático para seleccionar las mejores candidaturas, empezando por la presidencial, y que los partidos políticos no secuestren la decisión de estas candidaturas, sino que hagamos una gran alianza política y de la sociedad civil para caminar juntos y que esa, como te lo llegué a comentar en Zócalo, será la garantía del triunfo frente a esta tragedia que estamos viviendo en el país. Gracias, Jesús Zambrano, por esta conversación y espero que me permita seguir conversando con usted en fechas posteriores. Gracias a ti, Toño, y desde luego con muchísimo gusto. Te mando un fuerte abrazo. Bien, llegamos al final de esta emisión. Pusimos el dedo en la llaga. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan esta información de viva voz de uno de los protagonistas de México. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue En la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima. Gracias.